adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente les saludo aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me da gusto compartir este texto que vamos a meditar en Mateo capítulo 26, versículo 30 al 35. Dice este texto: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dice este texto, mis hermanos, que Jesús salió juntamente con sus discípulos para ir al Monte de los Olivos, un lugar allí cercano de Jerusalén, donde solía él orar, donde él solía pasar en tiempo de oración. Y entonces hoy vamos a meditar un poco sobre el liderazgo de Jesús y también con los discípulos, de cómo enfrentar las dificultades. La primera cosa que encontramos aquí es que Jesús salió al encuentro, aunque él sabía lo que les esperaba, no trató de esconderse. Muchas veces nosotros nos escondemos, nos alejamos y tratamos de no enfrentar los problemas, pero Jesús dice: entre más pronto mejor. Entonces él sale a encontrarse con la situación en que le esperaba. Pero luego, antes de que eso suceda, le dice a sus discípulos: ustedes se van a ir de mí, se van a apartar de mí, me van a dejar solo. Y entonces, no solamente eso, sino que se van a esparcir, se van a ir. Bueno, dice este texto que Jesús advirtió a sus discípulos de que los iban a abandonar, se iban a esparcir. Cuando los discípulos se enfrentan sus problemas huyendo, Jesús nos enseña que la mejor manera de vencer los problemas es enfrentarlo a la manera de Cristo, obviamente, porque muchos lo pueden confundir, que enfrentar es responder de la misma manera, pero no es lo que quiero decir, ni es lo que quiere decir el texto, sino que es enfrentar los problemas para vencer, no para empeorar el problema, sino solucionar. Y aunque duela, pero que eso tiene que quedar atrás. Y eso es lo que Jesús quiere hacer, que de una vez quiere esta situación superada y dejar atrás. Obviamente, mis hermanos, que el enemigo siempre va a mirar a la cabeza. Sus objetivos será acabar con el líder, con el pastor, con el diácono, con los líderes de los ministerios. Siempre va a buscar la manera de dañar, de afectar, de desanimar y de herir. Bueno, dice este texto, entonces, pero aquí encontramos algo muy importante que dice el versículo 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra de las características que encontramos aquí, que el problema hay que enfrentarlo con la mira siempre en la victoria. El líder, su mirada siempre está en la victoria, jamás está en la derrota, porque Jesús dice: yo voy a resucitar, yo voy a pasar sobre esto, voy a sufrir, voy a padecer, pero voy a vencer. Y Él está anticipando que va a vencer, y aún hasta la muerte irá delante de sus discípulos. Él siempre va a ir adelante, no va a ir a dejarse ir atrás, no va a debilitarse, al contrario, será más fortalecido. Así que el líder siempre está un paso más adelante, siempre está pensando anticipadamente. Y entonces, otra cosa que nos enseña este texto es que hay que enfrentar este problema confiando en Jesús. En el versículo 33 dice: respondiendo Pedro le dijo:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, mis hermanos, aquí encontramos que Pedro dice, más bien, él cree que puede enfrentar eso, pero este texto nos enseña que debemos de pedir ayuda a Dios haciendo caso a las observaciones de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra o a través de las predicaciones o a través de algún consejo de algún hermano espiritual maduro, porque la confianza en sí mismo, mis hermanos, es el peor error del cristiano. Hay personas que piensan que son superiores a otros, hasta piensan que saben más que el mismo Dios. Fíjense lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él le está diciendo, y eso no va a pasar conmigo. Tal vez los otros sí les va a pasar, tal vez ellos se van a apartar de ti, pero yo no me voy a apartar. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Es bueno tener algo positivo en nuestra vida, pero cuando Jesús te dice, tú vas a escandalizar, tú me vas a dejar, es entonces el momento de reaccionar, de tomar en serio esto. Porque cuando Dios te dice algo, entonces algo tienes o algo sucede en tu vida y entonces tienes que tomar serio esto. Mi pregunta es, ¿qué hubiera sucedido si Pedro hubiera puesto atención a nuestro Señor Jesucristo? Cuando le estaba haciendo ver su debilidad, cuando Dios le habla a usted, créelo. Si Dios te hace ver algo, alguna debilidad, alguna falta, algo que no está haciendo bien, entonces es el momento de hacerlo, es el momento de mejorar. Piensa el mensaje de Dios, que ese mensaje siempre va a ser para ti, no para el vecino, no para la otra persona, para otro hermano. Así que dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siempre Jesús va a decir, el mensaje es personal, no es para los demás, es para ti, tú me vas a negar. Y no solamente una vez, ni 2 veces, sino 3 veces, que eso era una palabra importante, que era perfecto esa palabra 3 veces, porque eso indicaba algo completo. Lo que está diciendo entonces, en realidad tú me vas a negar. O sea, en realidad te hace falta algo. En realidad necesitas mejorar. En realidad necesitas confiar más. La pregunta es, ¿qué tan firme está tu fe, mi hermano, en este momento? ¿Estás listo para enfrentar las pruebas duras que vienen? ¿Qué tanto haces caso a la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás resistiendo en este momento en lo que estamos pasando? Pero quiero decirle, mis hermanos, es mejor que tú te des cuenta si algo está fallando, si algo está faltando en tu vida. Si tu fe no es tan fuerte, es el momento de reconocer y pedir a Dios que te ayude. Pedro pudo haber dicho a Jesús, entonces, ¿qué debo de hacer para que no me pase eso? Y los demás debieron haber dicho lo mismo, que Jesús, ¿qué debemos de hacer para que eso no nos suceda? Pero ellos, dice aquí, también se dejaron llevar por Pedro. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y dice la palabra de Dios, todos los discípulos dijeron lo mismo. Siempre hay personas que se dejan llevar por otros sin analizar su propia vida espiritual. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por otras personas, pero realmente debíamos de analizar cada uno de nosotros nuestra vida espiritual, para que entonces no nos suceda eso, lo que realmente sucedió con sus discípulos. Jesús les estaba advirtiendo, pero ellos no lo estaban aceptando. Ahora lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 69
al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Se imaginan, mis hermanos, lo que sucede en la vida de Pedro cuando él estaba allí sentado y la gente se acerca y les pregunta que si era de Jesús, si era discípulo de Jesús, y él lo negó. Luego dice allí más adelante, saliendo él a la puerta, o sea, como que se alejó de esas personas y se va a la puerta a un lado, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro le negó otra vez. Ahora ya no solamente dice, sino que dice que con juramento, y le dice: no conozco al hombre. Imagínense usted, mis hermanos, lo que hizo Pedro. Él trataba de demostrar, trataba de convencer a esas personas de que no había estado con Jesús y que no era ninguno de ellos. Luego dice el versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Imagínense, mis hermanos, Pedro empezando a hablar palabras malas, palabrotas, y dice hasta maldecir, a decir groserías, y me imagino, mis hermanos, que Pedro intentó todo eso. Pero dice la palabra de Dios: tú no puedes esconderte, porque tu manera de hablar inmediatamente te delata que tú eres de Cristo. Así es como sucede, mis hermanos. Por eso no intentes igualarte con el mundo, estar con el mundo, porque tú eres de Cristo. Así que Pedro estuvo allí dentro de esa gente del mundo y pasó una noche de pesadilla, porque Jesús le había dicho: esta noche ustedes me van a dejar. Y entonces realmente Pedro pasó una noche difícil, una noche complicada. Ya les he comentado de lo que la noche indica, de lo que puede significar la noche, cuando tú no puedes hacer nada, cuando tú no puedes avanzar, cuando no puedes ver claro. Entonces así es como estaba pasando realmente Pedro. No sabía realmente para dónde ir ni para dónde avanzar, porque estaba pasando una noche difícil. Pero mis hermanos, dice el versículo 74, cuando sucedió todo eso, cuando Pedro estaba tratando de adaptarse al mundo, y entonces dice, enseguida cantó el gallo. Mis hermanos, el gallo, cuando el gallo canta, es el anuncio del amanecer, es un nuevo día, es una nueva oportunidad. El cantar del gallo está anunciando que está a punto de salir un nuevo día. La pregunta es, mis hermanos, ¿hasta cuándo tienes que estar con la gente del mundo? ¿Hasta cuándo vivirás como el mundo, actuando y hablando como ellos? ¿Qué tiene que suceder para tu reacción? El gallo tuvo que cantar. Hasta entonces reaccionó Pedro. Pero si el gallo no se le hubiera ocurrido cantar ese día, entonces se pudo haber prolongado la oscuridad de Pedro. Pero, mis hermanos, Dios nos está diciendo que nosotros debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Y cuando Él nos dice algo, cuando Él nos corrige nuestra vida, cuando Él nos está anticipando, porque Dios es misericordioso, es bondadoso, debemos de reaccionar, aunque no nos guste, porque seguramente Pedro ni sus demás compañeros, discípulos, no les gustó eso que Jesús le hubiera dicho. Pero al contrario, mis hermanos, eso debió haber servido para mejorar, para entregarse más a Cristo.
Pero lejos de eso, entonces ellos trataron de estar alejados. Mi pregunta entonces como final, ¿cuándo reaccionarás tú en realmente confiar en el Señor Jesucristo de todo corazón? Enfrente los problemas atacando, enfrentando, pero vuelvo a decir, a la manera de Cristo. Los problemas hay que vencerlos, no hay que empeorarlo, y hay que enfrentarlo de la manera como Cristo lo enfrenta. Mis hermanos, pues sigue confiando en el Señor, no permitas que el mundo te gane, no te relajes, mis hermanos. Estamos en tiempos de mejorar nuestra vida espiritual, estamos en tiempo de mejor comunicación con nuestro Señor Jesucristo, y hagan sus devocionales, lean la palabra de Dios, pero sobre todo, mis hermanos, confíen en Dios en medio de esta circunstancia difícil. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y yo quiero orar. Muchas gracias, buen Dios, gracias Padre por esta tarde, por esta noche ya. Gracias por tus bendiciones. Rogamos que tú bendigas a mis hermanos y los guardes de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Que tú sanes, Señor, a aquellos que están enfermos o a aquellos, Señor, que están preocupados. Dale la seguridad, dale la fortaleza, y que su fe siempre esté firme en las cosas tuyas. Gracias, Padre, te alabamos, Señor, tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo y pronto nos estaremos viendo aquí en este lugar. Que Dios les bendiga. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te agradeceré.